6 de la mañana, 45 minutos. Continuamos en nuestra primera emisión y sigue el monitoreo constante por el paso del ciclón Tu por la costa caribe colombiana. Los invito a que veamos estas imágenes en vivo, en directo, el monitoreo que se está haciendo a esta hora. Ya ustedes ven cómo ese epicentro ha pasado buena parte de la costa caribe, se está concentrando sobre todo más cercano a costas de Nicaragua. Sin embargo, se tienen todas las medidas. El IDAM ha dicho que de todas maneras hay una alta probabilidad de que se convierta en una tormenta tropical. Esto podría suceder en las próximas 36 horas. Se están intensificando las medidas en el archipiélago de San Andrés, de Providencia, de Santa Catalina, sobre todo en San Andrés, donde se vería fuertemente afectado. Allí se ha decretado toque de queda. En La Guajira también ya se reportaron las primeras afectaciones y en el departamento del Atlántico mucha atención. Está restringido el uso de las playas y la navegación de embarcaciones menores. Es el paso del ciclón tropical Tu por el Caribe. Así que esas son las medidas que se han venido tomando en distintas regiones. Les repito, están en alerta en San Andrés, donde se ha tomado la decisión de tener toque de queda. Hasta las 6 de la tarde de este viernes 1 de julio regirá el toque de queda decretado por la Gobernación de San Andrés para evitar el desplazamiento y la circulación de personas por la isla durante el tránsito del potencial ciclón tropical. Para impedir que personas utilicen vehículos para salir sin necesidad. Pedimos que se aprovisionen para que tengan por lo menos de aquí al sábado las posibilidades de no salir de sus casas, pero debemos mantener las alertas porque se nos va a presentar lluvias muy altas, vientos y un oleaje que va a estar oscilando olas entre 3 y 4 metros. En el departamento de La Guajira ya se han reportado las primeras afectaciones por las lluvias y fuertes vientos en zona rural de Manaure, donde el centro de salud y varias viviendas resultaron destechadas. Las autoridades mantienen activado el puesto de mando unificado de manera permanente para monitorear la situación. Dándole indicación a la comunidad guajira atender únicamente los llamados oficiales, indicaciones que presente el IDEAN, la DIMAR, la Gobernación y los diferentes municipios, especialmente al municipio de Maicao, Uribia, Manaure, Dibuya y el distrito de Riohacha. En el resto de la región Caribe y atendiendo las recomendaciones de la Dirección General Marítima, las autoridades restringieron el uso de las playas y la navegación de embarcaciones menores para evitar emergencias por el paso del fenómeno natural. Hemos tomado varias decisiones sugeridas por DIMAR. Una de esas, y la más importante, es prohibir el acceso de nuestros bañistas a las playas de Santa Verónica, Salinas del Rey y Huacotocín. Igualmente, a partir de las 00 horas del día de hoy, quedó prohibida la práctica de deportes náuticos en esta zona, la pesca artesanal. Los efectos del paso del ciclón tropical se empezaron a sentir la tarde de este jueves en el Atlántico, con la aparición de una tromba marina y lluvias moderadas en diferentes puntos del departamento, sin que al momento se reporten emergencias. 6 de la mañana, 48 minutos, se mantiene la alerta roja. El IDEAM ha estado en constante monitoreo. Dice que de todas maneras hay una probabilidad de que este ciclón Tu pueda convertirse en tormenta tropical, una probabilidad de 90% en las próximas 36 horas. El fenómeno se desplaza hacia el occidente a una velocidad de 65 kilómetros por hora, por lo que podría golpear el archipiélago de San Andrés, donde ya se han tomado todas las medidas y les repito, hay toque de queda. El archipiélago de San Andrés, de Providencia, Santa Catalina y también Los Cayos. Justamente en estas zonas se han presentado en las últimas horas condiciones nubosas con lluvias entre moderadas a fuertes, tormentas eléctricas y vientos de hasta 13 nudos. 6 de la mañana, 49 minutos. Recuerde, estas son las zonas del país que se verán más afectadas por el paso de esta tormenta. La Guajira, Cesar, Magdalena, Atlántico, Bolívar y también en la Sierra Nevada de Santa Marta. Habrá vientos sostenidos, precipitaciones en Urabá, en el suroeste, norte y occidente del Valle de Aburrá y también en el Bajo Cauca antioqueño.
la situación podría recrudecerse en las últimas regiones, las más golpeadas por el régimen de lluvias de los últimos meses. En la región andina, mucha atención, pronostican lluvias como parte del coletazo de este fenómeno natural que se está dando en el Caribe. Es el paso de la tormenta Bonnie y las consecuencias en otras regiones del país. Y a las 6:50 también estamos muy pendientes de las alarmas por la llegada de esta onda tropical en la región Caribe que se están sintiendo fuertemente en la Mojana Sucreña, históricamente golpeada por inundaciones, por largos periodos invernales. Ante esto, el gobierno nacional dispuso de 6.000 millones de pesos para las ayudas a 35.000 damnificados que ha dejado esta ola invernal. El Ministerio de Agricultura, la Unidad del Riesgo, destinaron otros 38.000 millones de pesos para subsidios a ganaderos, también a agricultores, que han sido fuertemente golpeados por estas temporadas de lluvias. La onda tropical que atraviesa el Caribe podría afectar aún más a esta zona del norte del país, donde los torrenciales aguaceros de los últimos 8 meses pues inundaron. Ahí ven ustedes las imágenes, la vía que une a Majagual y a San Marcos, Sucre. Los pobladores abandonaron sus parcelas ante los continuos desbordamientos del río Cauca. Es la situación en la Mojana Sucreña, pero también hay problemas en Curumaní, en Cesar. La población cesarense pasó de la intensa sequía a la crudeza del invierno. El desbordamiento de la ciénaga de Zapatosa dejó intransitable varias calles. Un colegio fue invadido por la creciente del cuerpo de agua que abastece de este líquido al municipio. La situación en Curumaní, en Cesar. 6:52 y las lluvias siguen también teniendo consecuencias en la costa oeste de Venezuela. En la región de La Guaira, videógrafos aficionados registraron el desbordamiento de la quebrada Iguanatacoa. Si bien la emergencia fue atendida por las autoridades, el territorio venezolano se encuentra en constante monitoreo debido a la amenaza de este fenómeno ciclónico en aguas del Mar Caribe. Las lluvias, según Nicolás Maduro, bajaron su intensidad en las últimas horas. Y a las 6:52 nos vamos a la ciudad de Medellín, donde crece la polémica de la unidad residencial Atabanza, que se encuentra en riesgo por la caída del muro de contención, una noticia que se ha movido en los últimos días. Los funcionarios de gestión del riesgo han exigido un informe que explique las acciones que tomará la constructora en la zona del derrumbe. El muro de contención no tenía los soportes requeridos. 10.000 residentes fueron afectados por la emergencia. Varias familias decidieron evacuar la edificación. Mientras tanto, los constructores pues habrían tenido problemas en otros proyectos inmobiliarios en la ciudad. 6 de la mañana, 53 minutos. Cambiamos de información. Hay escándalo en la Sociedad de la Clase Alta de Valledupar. La Fiscalía General de la Nación permitió que un juez impusiera medida de aseguramiento en un centro carcelario al médico José Manuel Géneco, señalado como presunto responsable del homicidio de su esposa, que es Mercedes de Géneco. Hechos ocurridos en San Andrés. Recuerden ustedes, octubre del año pasado. La evidencia técnica presentada por la Fiscalía General de la Nación estableció que el abogado José Manuel Géneco Valencia sería el presunto responsable del homicidio de su esposa ocurrido el 5 de octubre de 2021 en San Andrés Islas. La investigación da cuenta que la mujer, mientras permanecía en la casa con su esposo, recibió un disparo que le causó la muerte. Así se desvirtuó la versión del hombre, quien aseguró que delincuentes habrían intentado ingresar al inmueble y atacaron a la mujer. 6 de la mañana, 54 minutos. ¿Qué indicios de esta investigación llevaron a sospechar sobre este médico? Esto dice la Fiscalía. El material de prueba logró demostrar que la casa estaba protegida por una cerca eléctrica que impedía el paso de extraños y que los 4 perros que se encontraban en el inmueble nunca alertaron sobre circunstancias extrañas. También se estableció que el señor Géneco Valencia, al parecer, no atendió ni socorrió a la víctima. Asimismo, hay elementos que lo responsabilizan presuntamente de haber alterado la escena.
6 de la mañana, 55 minutos, y estamos muy pendientes del caso que se presentó ayer en Bogotá. El niño que tiene muerte cerebral, 9 años después de recibir un balazo mientras que estaba en una tienda al cuidado de su madrastra. Las autoridades ya avanzan en la investigación. En este video quedó registrado el momento en el que el niño con 9 años de edad, identificado como David Santiago Escobar, fue sacado tras recibir un impacto de bala cuando quedó solo en una tienda propiedad de su padre en un conjunto residencial del barrio Villa Javier en Bosa. Preliminarmente su padre manifestó en el hospital que él se encontraba con el niño y que escuchó que el niño se había caído en el baño. Luego se generan otras versiones también de su padre, de su madrastra, de los vecinos, pero finalmente nadie observó ni escuchó, los vecinos escucharon algún disparo. El menor de edad fue trasladado primero a un centro asistencial de Bosa, Palestina, y luego al hospital de Kennedy, en donde confirmaron que tenía muerte cerebral. La policía maneja 2 hipótesis sobre el hecho. Una de ellas puede ser que David Santiago de pronto manipuló algún tipo de arma de fuego que se encontraba dentro de este establecimiento. Al realizar las actividades de policía, al consultarle a su padre y a su madrastra, ellos manifiestan pues que ellos no tenían ningún arma de fuego dentro del establecimiento. La segunda hipótesis es que probablemente alguien ingresa y le ocasiona, o alguien de adentro le puede ocasionar la lesión a David Santiago. La investigación está a cargo del CTI de la Fiscalía. No se descarta que el móvil haya sido un intento de asalto a la tienda, ya que la caja registradora quedó sin dinero. Pues que avance la investigación. 6 de la mañana, 56 minutos. Estábamos muy pendientes de la decisión que iba a tomar la alcaldía con respecto a la restricción del parrillero en moto. Pues efectivamente se extiende la medida hasta el 31 de diciembre de este año. ¿Qué dice la alcaldía? ¿Qué dice el secretario de Seguridad, Aníbal Fernández de Soto? Que esta medida ha ayudado a bajar los índices de inseguridad, los hurtos, el robo de celulares. Por supuesto, el gremio de los motociclistas pues no están contentos con la decisión. Hasta este 31 de diciembre estará vigente la medida que restringe la circulación de parrilleros hombre en motocicletas. Si analizamos los 2 meses anteriores a la expedición de este decreto con los 2 meses posteriores a la expedición de este decreto, también registramos unos importantes avances y mejoras en materia de seguridad. Por ejemplo, una reducción del 6% semanal en los casos de hurto a personas y también una reducción de los delitos cometidos por parte de los victimarios utilizando motocicletas. La decisión fue tomada tras evaluar las estadísticas. Según un informe de la Veeduría Distrital, el hurto a personas, donde el agresor es un motociclista, pasó de 4.572 casos el año pasado a 4.111. 1.557 atracos fueron cometidos por los pasajeros. La mitad de los casos que hemos logrado evitar en materia de hurto se han presentado en los horarios en donde estas restricciones están siendo implementadas. En el caso de los robos de celulares cometidos desde una moto, el número de casos disminuyó. 50 días antes de la medida, la cifra llegaba a 16.916 y 50 días después, los casos se situaron en 13.696. Si bien se logró una reducción en hurto a personas en un 13%, en el horario establecido, hay que entender que la ciudadanía también espera una estrategia que funcione ampliamente para todos los días y para todas las horas. Si bien es cierto que la mayoría de hurtos se cometen por motocicletas, esta no puede ser una solución viable y no podemos castigar a los que usan la motocicleta como medio de transporte y medio de trabajo. Para expertos en movilidad, la ampliación se debe a la disminución en el número de hurtos que muestran las cifras. Los resultados arrojan una disminución del 10% en la comisión de hurtos a personas donde participó una moto. Sin embargo, estamos viendo que también se incrementaron en un 50% la participación de motocicletas en hurto de automóviles y motos en la ciudad. El gremio de motociclistas asegura que pese a la mesa de trabajo realizada con el distrito, la decisión fue tomada de manera unilateral por la alcaldía. Y si los moteros que solamente se afectan el 0,3%, es decir, el 99,7% no se ve afectado, pero el 0,3% sí, no les gusta esa medida que ha dado algunos resultados junto a otras más, pues yo creo que deberían ponerse la mano en el corazón y poner un granito de arena como todos lo estamos poniendo en la ciudad.
La restricción opera actualmente de jueves a sábado entre las 7 de la noche y las 4 de la mañana del siguiente día. Pues ahí está, 7 en punto de la mañana. La restricción del parrillero hombre en moto se extiende hasta el 31 de diciembre. Alex, lo saludo. Feliz viernes, es la buena noticia para usted. Ya comenzaron las protestas de algunos gremios de los motociclistas por esta medida. Así es, Jenner, muy buenos días. Pues anoche un grupo de motociclistas protestó en la avenida Boyacá, más o menos sobre la calle 76, esto en el noroccidente de la ciudad. Varios conductores de motocicleta pues salieron a este corredor vial y protagonizaron un bloqueo que duró varios minutos y causó complicaciones de movilidad en este punto de la ciudad. Pues ellos argumentan que muchos de estos grupos de motociclistas no fueron tenidos en cuenta en estas negociaciones que se estuvieron haciendo durante estos días con la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Seguridad. Pues incluso las autoridades están en alerta porque los motociclistas en las próximas horas podrían hacer más protestas y de hecho se especula que este lunes festivo podrían realizar bloqueos en varias entradas de la capital de la República durante el plan retorno. Pues precisamente uno de los líderes de estos grupos de motociclistas a continuación habla sobre esta medida que se extendió hasta el 31 de diciembre. La Alcaldía Mayor de Bogotá jugó con los motociclistas de la ciudad. Lo único que hizo fue decir que iba a respetar los acuerdos hasta que se acabaran elecciones. Se acabaron elecciones y ahora quiere extender la medida de parrillero hasta diciembre. Esa medida no está funcionando, son cifras elevadas. Lo único que son pañitos de agua tibia para la ciudadanía cuando estamos desbordados con el tema de delincuencia. ¿Quieren parar la delincuencia? Saquen 1.600 policías que son de la Policía de Tránsito, que están armados y preparados para combatir la delincuencia y se la pasan escondidos haciendo comparendos. Esa policía sí serviría en la ciudad para combatir la delincuencia. Pues precisamente hoy a las 9 de la mañana la Secretaría de Movilidad y la Policía de Tránsito de la ciudad estarán entregando detalles de lo que será este plan éxodo y este plan retorno y muy seguramente se van a referir a esta alerta que hay por posibles protestas y bloqueos que puedan realizar los motociclistas durante este lunes festivo en la ciudad. Información con Alexander Gómez para Red Más Noticias. Muy bien, Alex, ahí están entonces las protestas del gremio de los motociclistas. 7 de la mañana, 2 minutos. Hay noticias con la Procuraduría General de la Nación que le ha solicitado al IMPEC el cierre del área más antigua de la cárcel de Tuluá, en donde desafortunadamente se presentó esta tragedia con más de 50 víctimas que murieron tras estos desórdenes, incendios y demás. Es la decisión que pide la Procuraduría. Luego de varias jornadas de recorrido y verificaciones, la Procuraduría General de la Nación le ha solicitado al IMPEC y otras autoridades cerrar de manera completa los pabellones 8, 9 y 11 de la cárcel de Tuluá, afectados en el incendio. Es una estructura que data de 1972, que no cuenta con las condiciones mínimas, con los estándares mínimos de lo que se denomina vida en reclusión. Falta ventilación, oscuridad y bueno, muchos otros elementos que nos hacen solicitar que se evalúe, repito, a la mayor brevedad, el posible cierre o sellamiento de esta infraestructura muy antigua. Justamente los internos de estos pabellones fueron trasladados a diferentes cárceles del país para garantizar las condiciones de bienestar. Y aunque a las familias le dijeron que no serían lejanas, sucedió lo contrario. Nos dijeron que no iban a trasladar ni para Popayán, ni para Pasto, ni para Santander, ni para Ibagué. Y resulta que los están mandando para allá y no nos están dando información. Nos tienen para allá y para acá como si nosotros fuéramos unos payasos o juguetes. Por favor, colabórenos, que nos den una versión contundente. Sin embargo, el IMPEC insiste en que es una medida temporal. Inicialmente es temporal. Inicialmente es temporal, pero dependemos de la Unidad Nacional del Riesgo, dependemos de los ingenieros, dependemos del plan de mitigación y de los bomberos que nos determinen si la estructura resiste para hacer un fortalecimiento de la estructura como tal o toca demolerla. Mientras tanto, en Cali, otras familias buscan recursos para darle una sepultura digna a sus seres queridos. No, una cosa, un caos muy duro, que tuve que uno prestar por donde pudo para poder uno desplazarse hasta acá porque
una cosa de repente así. No. Lo que vieron que ahora responde hay que esperar para ver. Que esperar porque la hora que no han aparecido. Ante esta situación han sido varias organizaciones sin ánimo de lucro las que se han unido para brindarles una ayuda a las familias de las víctimas y así generar recursos para las honras fúnebres. 7 de la mañana, 11 minutos. Hay noticias con el DANE que ha revelado que el COVID-19, que no se ha ido, no es la principal causa de muerte en nuestro país. El estudio, realizado los 3 primeros meses del año, estableció que disminuyeron los contagios en todo el territorio nacional, aunque hemos tenido un pequeño pico en las últimas semanas. Los reportes de la institución sugieren que Colombia está saliendo de los peores momentos de la historia más reciente del país. Desde antes de que se conociera esta información, el gobierno flexibilizó algunas medidas. Los bares, los restaurantes reabrieron sus puertas y se liberó a la gente del tapabocas en escuelas, en lugares públicos. 7 de la mañana, 11 minutos. Y por su parte, el ministro de Salud, ya saliente, estamos hablando de Fernando Ruiz, ha revelado los puestos que ha ocupado Colombia en cuanto al manejo del COVID-19. Número 1 en Latinoamérica y número 2 en América por el buen manejo de la pandemia. Este virus, según el listado Bloomberg, Colombia cerró en el puesto 12 de los países que mejor manejaron la emergencia sanitaria. Así lo publicó en su cuenta de Twitter el ministro Fernando Ruiz. Le repito, siendo así Colombia número 1 en Latinoamérica, número 2 en América. 7 de la mañana, 12 minutos. Y ayer llegó a su fin la emergencia sanitaria, trayendo a colación estos buenos lugares que ocupó Colombia en cuanto al manejo de la pandemia, pero eso sí, tanto por parte del Ministerio de Salud como las distintas secretarías de salud de varias ciudades y municipios, reiterando que hay que seguir cuidándonos. Ante la terminación de la emergencia sanitaria por COVID-19 en Colombia, la gestión de camas de unidades de cuidado intensivo en Bogotá estará a cargo de la Secretaría de Salud hasta este 30 de junio. Pero a partir de mañana a las 7 de la mañana, la responsabilidad de la remisión de los pacientes a unidad de cuidados intensivos en la ciudad de Bogotá le corresponde a las EPS, responsables de los pacientes. Los puntos de vacunación contra el COVID-19 en centros comerciales se mantendrán, aunque reducirán su número. Continúa el uso recomendado del tapabocas de manera permanente en el transporte público, en los centros hospitalarios o de salud de cualquier tipo y en los centros geriátricos. Le recomendamos a las personas que tengan algún proceso respiratorio, si no pueden quedarse en casa por cualquier razón, utilicen el tapabocas. También a las personas que estamos en los espacios laborales y comerciales, puede ser prudente utilizar el tapabocas de manera preventiva. A partir del 1 de julio, las IPS deberán realizar la solicitud de ubicación en camas UCI con el asegurador de cada paciente a través de los canales establecidos. 7 de la mañana, 14 minutos. Eso está sucediendo en Colombia. Mientras tanto, la OMS está haciendo un llamado de atención ante el aumento de los casos de COVID-19 en la última semana en Europa durante el verano, debido a la subvariante Omicron y a que todos los países del continente pues levantaron las medidas sociales que estaban en vigor. ¿Qué es lo que pide la OMS? Vigilar el virus de cerca. El número de contagios registrados en los 53 países de la OMS de Europa se acercó esta semana a los 500.000 diarios. Ojo al número, 500.000 diarios. Mientras que a finales de mayo se registraban al menos 150.000 por día. Sin embargo, por ahora, el número de muertos permanece en un nivel bajo. Estamos hablando, dice la OMS, de 500 decesos diarios en Europa por COVID-19. 7 de la mañana, 15 minutos. En Redman Noticias le hacemos seguimiento a la información. Recuerden ustedes la espuma, alta espuma de hasta 8 metros de altura que registrábamos en días pasados en el barrio Villa Esperanza, en Soacha. Pues las autoridades continúan retirando esta espuma tóxica que afectó 30 familias. Según la comunidad, la espuma, que le repito alcanzó hasta 8 metros de altura, se ha reducido notablemente, pero aún se mantienen los malos olores a causa del desbordamiento de aguas negras. El sistema de gestión de riesgo y la Corporación Autónoma Regional, la CAR, siguen monitoreando la zona para brindar ayudas a las personas que desafortunadamente resultaron damnificadas.
Y fíjense ustedes cómo esta noticia de la espuma tóxica contaminante en Soacha pues le dio la vuelta al mundo. Entre incredulidad y asombro, agencias internacionales reseñaron esta expresión del deterioro ambiental de la población cundinamarquesa. Periódicos aseguraron que el problema medioambiental está ligado y tiene más impacto en las comunidades pobres. 7 de la mañana, 16 minutos. Hay conmoción en las redes sociales por imágenes, videos que se dieron a conocer sobre supuestos avistamientos de objetos voladores no identificados en varios lugares del mundo. En Tijuana, en México, en San Diego, en los Estados Unidos, incluso en la ciudad de Medellín se logró captar este fenómeno. ¿Qué serán esas luces que parpadean rápido en el cielo? Pruebas de que están con nosotros a lo largo de la historia sobran, pero ¿por qué el fenómeno ovni está desatado por estos días? Asombro mundial. En video, filman un ovni en el cielo de Medellín y causa impacto. Colombia, usuario capta un ovni sobrevolando el cielo de Medellín. Esto es impactante. Usuarios graban videos de avistamientos de ovnis que viajaban por el cielo de Estados Unidos y México. Este tipo de ovnis que aparecen en los videos, que son varias luces que titilan sobre el cielo, son muy similares a unos que ya habían aparecido en esta zona conocidos como las luces del Lubbock. O sea, estamos hablando de algo que tiene más de 60 años de estar apareciendo por allí. El año pasado también hubo una grabación muy interesante de un piloto sobre China donde se ven 3 luces que brillan al mismo tiempo. Y también esta es la misma zona en donde diferentes barcos de la Marina de Estados Unidos habían grabado ya ovnis que el gobierno de los Estados Unidos hace un par de meses aseguró que son reales. El más reciente acercamiento lo habrían tenido científicos de China, quienes aseguraron que captaron señales que podrían ser alienígenas. La NASA también confirmó el año pasado que era un fenómeno que estudiaban oficialmente. Hay un fenómeno sociológico que tiene que ver con que las apariciones de ovnis, los avistamientos, se vuelven más importantes justo en momentos en que estamos en crisis mundiales, ¿no? Estamos a puertas tal vez de una recesión y estamos a puertas también de un conflicto, o estamos ya en un conflicto muy duro, el de Ucrania con Rusia, que ha puesto nerviosa a mucha gente en el mundo. Durante la pandemia fueron comunes los avistamientos. Siempre que hay alguna crisis o algo que afecta a la sociedad sociológicamente, no lo digo, esto no es magia ni nada paranormal, sociológicamente aparecen generalmente estos avistamientos y eso sí es bastante interesante, pienso yo. Vivimos en un mundo convulsionado por guerras, enfermedades y una efervescencia política. ¿Qué tiene que ver esto con ellos? Si estamos frente a eso, lo más importante es grabarlo para después poder saber qué es eso, porque muchas personas se asustan y dicen, Dios mío, nos van a invadir, y realmente lo que estamos viendo es un cometa o simplemente es una bengala militar. Que este caso, estas imágenes de México son muy parecidos a otros casos donde se han confundido ovnis con bengalas militares, ¿no? Grabar y respirar. Muchos en redes lo han tomado como comedia, pero el fenómeno sigue vigente, inexplicable y sobre todo misterioso. Grabar y respirar. 7 de la mañana, 19 minutos. Germán Puerta es astrónomo. Germán, gracias por atendernos. Buenos días. Sí, buenos días. ¿Cómo están? Pues muy bien, a la expectativa. ¿Estos videos, lo más reciente que hemos visto, son o no son ovnis? Bueno, claro que son ovnis porque la definición de cualquier fenómeno aéreo que el observador no pueda interpretar pues se califica como un objeto volador no identificado, aunque recientemente se le llama mejor fenómeno aéreo no identificado. Puede suceder en cualquier momento, de día o de noche. Podrían tener algunas explicaciones, como lo mencionaron en la nota antes con Esteban, de bengalas, pueden ser drones o algún tipo de aparato aéreo, pero mientras no tengamos una clara definición de lo que estamos viendo, entonces se clasifica como ovni. Sí, ahora, se dio el fenómeno en distintas redes sociales en distintos lugares del mundo. ¿Eso tiene algún tipo de explicación? Lo que vimos en Tijuana, lo que vimos en San Diego, el video que se conoció de Medellín. No, porque el fenómeno es muy común. O sea,
Inclusive en las estadísticas que se han hecho, sobre todo en Estados Unidos, se afirma que 1 de cada 10 personas ha visto un ovni. Y si usted le pregunta aquí a los oyentes si han visto algo en el cielo que no pueden entender o explicar, te van a llover los testimonios. Es un fenómeno muy común. Ahora, esto no quiere decir que si no podemos interpretar su naturaleza, no podemos decir que venga a otro planeta. No tenemos, por supuesto, la evidencia para decir que es una nave exploradora que venga de otro mundo. Esa tampoco. Aunque no es posible, porque claro, el universo es enorme. Claro. Germán, ahora también veíamos en la nota que se da en unos momentos especiales de los que estamos viviendo en el mundo, con una crisis económica, con una guerra en Ucrania, con el tema de recesión. ¿Tiene algo que ver? ¿Explicaría que algo estaría por llegar a suceder? Sí, es posible. Recordemos que las grandes oleadas mundiales de avistamientos de ovnis se dieron en los años 50 del siglo pasado, en medio de la Guerra Fría, cuando además se hablaba del tema de invasiones y se creía que Marte tenía marcianos y cosas por el estilo, y se vio en todo el mundo grandes oleadas, inclusive aquí en Colombia. Recordamos mucho los años 60 y 70 también, en donde hubo muchos avistamientos aquí en Colombia y en Bogotá, lo recuerdo también. Claro. 24 de junio 1947, el primer avistamiento. Estamos hablando de 75 años de esta primera visibilidad de un objeto volador no identificado. ¿Cómo fue? ¿Qué fue lo que sucedió en esa oportunidad? En ese momento, el piloto privado Kenneth Arnold, que volaba en su avión monomotor sobre el Von Rainer, cerca del estado de Washington, en 3 de la tarde, en una soleada tarde, observó 9 objetos que él lo pasaron a una enorme velocidad, que él describió después a unos periodistas con la definición que tienen en Estados Unidos para la piedra que salta en el agua, que la llamó platillo volador. Allí se inició la era moderna, digamos, de los platillos voladores. Desde entonces se han hecho numerosos estudios. Recordemos el estudio del Libro Azul, muy famoso en los años 50, otro estudio muy importante que hizo la Universidad de Colorado en Estados Unidos, y recientemente se mencionaba también los estudios que está haciendo la Fuerza Aérea de la Marina en Estados Unidos. Pero en los 70 y pico de años que llevamos estudiando el fenómeno, no hemos avanzado absolutamente nada. Sigue siendo un enigma. Sí. Muchos casos tienen explicaciones, pero otros no. ¿Y usted ha visto un ovni? Claro, yo he visto, como astrónomo aficionado, he mirado mucho en el cielo. En una oportunidad en Villaleiva observé un bólido. Es un gran meteoro que entra produciendo una estela luminosa por la fricción. Sí. Y de repente se devolvió. Los bólidos no se devuelven, así que quedé sorprendido. Y bueno, para mí, entonces, fue un ovni. Claro. Usted dice, no se ha avanzado en las investigaciones, no se ha avanzado en la certeza, pero podríamos concluir de que los hay, Germán. Sí, se ha avanzado y vamos a avanzar mucho más con las herramientas de la ciencia, con la física, la astronomía. Ahora que tenemos los nuevos telescopios espaciales como el James Webb, hay más de 5.000 exoplanetas identificados, algunos podrían estar en zona de habitabilidad, con agua líquida en la superficie. Sí. Y avanzamos. Yo creo que en este caso uno no debe decir que, bueno, están entre nosotros y construyeron las pirámides de Egipto. Eso no tiene sentido. Sí, claro. Y tampoco podríamos decir que somos la única especie inteligente del universo, porque pues hay trillones de planetas y de estrellas en este enorme universo. Pues ahí está, Germán Puerta, astrónomo. Como siempre, un placer tenerlo acá en Redman Noticias. Feliz fin de semana. Calzado. 5 hora de hacer un recorrido por las noticias del mundo. Iniciamos noticias con el Papa Francisco. Nuevamente hay preocupación por los recientes achaques en su salud. El Papa Francisco no asistió a un evento que tenía programado con una delegación de la comunidad judía. Se le empeoró el dolor de rodilla, es lo que informó la oficina de prensa del Vaticano. El jerarca de la Iglesia ha cancelado otros eventos debido a esta enfermedad que lo aqueja desde hace varios años. Y la gran pregunta es si renunciará el Papa, pues habla la persona que le
hablaba al oído cuando era cardenal en Argentina. El padre Guillermo Marco, quien era su portavoz en Buenos Aires, aseguró que la posibilidad de que Francisco se retire no se ha estudiado. Hoy trascendió en varios medios radiales que, según Marco, el pontífice no quiere pasar por el proceso de anestesia. Mientras tanto, dijo el sacerdote, Francisco cumple con sesiones de fisioterapia. La salud mental del máximo líder católico, eso sí, es perfecta, en lo que ha puntualizado este sacerdote Guillermo Marco. 7:26, las Misioneras de la Caridad, la congregación religiosa creada en 1988 por la Madre Sor Teresa de Calcuta, cerró sus obras benéficas en Nicaragua, esto debido a la persecución de la dictadura. El régimen de Daniel Ortega notificó a las monjas que deben abandonar el país. A esta hora muchas empacan sus pertenencias, es lo que ha asegurado una fuente cercana a esta comunidad. La Asociación de Misioneras de la Caridad mantenía una guardería, un hogar para menores que han sido víctimas de abusos o de abandono familiar y un asilo para ancianos. La dictadura ordenó el cierre de 101 organismos no gubernamentales. La dictadura en Nicaragua. Y nos vamos ahora para Ecuador. Después de 18 días de fuertes protestas, pues el gobierno de ese país y los indígenas llegaron a un acuerdo para terminar el paro. Así lo anunció el propio presidente Guillermo Lasso a través de su cuenta de Twitter. Anuncio que se da después de que el ministro de gobierno, que es Francisco Jiménez, y el líder de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, que es Leonidas Issa, iniciaran una nueva ronda de negociaciones con la Iglesia Católica como mediadora. Uno de los principales puntos acordados es la reducción del precio de los combustibles, 5 centavos adicionales a los 10 que ya en días anteriores había anunciado el presidente Guillermo Lasso. 7 de la mañana, 28 minutos, es viernes y tendremos el último de 3 puentes festivos consecutivos. Alex, las autoridades ya se están preparando para la salida de todos los viajeros a lo largo de este puente festivo. ¿Qué dicen y qué medidas están tomando las autoridades? Alex, nuevamente con usted. Así es, Jenner, los saludo nuevamente para contarle que una de las entidades que acaba de anunciar su dispositivo y sus proyecciones para este fin de semana, para este puente festivo de San Pedro, es la Terminal de Transportes de Bogotá. Ellos dicen que los destinos más frecuentados para este fin de semana van a ser los departamentos de Boyacá, Cundinamarca, Santander, Huila y Meta, y aseguran que el día con mayor afluencia de pasajeros va a ser mañana sábado, día en el que se espera salgan por lo menos unas 75.000 personas de la capital de la República, pero durante todo el fin de semana también saldrá un importante número de viajeros. Esto es lo que dice precisamente la gerente de la Terminal de Transportes de Bogotá. En la Terminal de Transporte de Bogotá estamos listos para movilizar 200.000 pasajeros durante el puente de San Pedro que inicia hoy viernes 1 de julio. Se proyecta que estos 200.000 viajeros se movilicen en 17.000 vehículos de las 90 empresas vinculadas a la operación. Dice la Terminal de Transportes que de todas maneras se esperan una importante reducción de un 26% de viajeros en comparación al mismo puente festivo del 2019, antes de que comenzara la pandemia. Es información con Alexander Gómez para Red Más Noticias. Muy bien, Alex. Tercer puente festivo consecutivo. Muchos viajeros en carreteras de nuestro país, eso sí, con las respectivas precauciones, porque además el invierno no cesa. 7 de la mañana, 30 minutos. Nos vamos con el pronóstico del clima, precisamente a esta hora para que usted se prepare, se programe. Hoy viernes a las 7:30, ahí tienen ustedes al fondo el Parque Simón Bolívar, Bogotá, uno de los pulmones de la ciudad en el occidente. En Bogotá vamos a tener día soleado, ojalá así sea, temperatura mínima 7 grados, máxima de 19 grados. En Barranquilla, donde estamos muy pendientes, ya les vamos a contar qué está sucediendo con el ciclón tropical 2. Una temperatura mínima de 23 grados, máxima de 29 grados. Medellín, temperatura mínima 13 grados, máxima de 26 grados. En Cali, ¿será que se va a Dudamel? Temperatura mínima 17 grados, máxima de 25 grados. Bucaramanga, una mínima de 18 grados, una máxima de 26 grados. Se acaba la semana, pero comienza el séptimo mes del año, viernes 1 de julio.
7 de la mañana, 31 minutos. Lo prometido es deuda. ¿Cómo avanza el ciclón tropical Tu por la costa caribe? Ahí ven ustedes las imágenes. En estos momentos el epicentro muchísimo más al occidente. Sin embargo, lo que ha dicho el IDEAM es que todavía este ciclón tropical Tu tiene 90% de probabilidades de convertirse en tormenta tropical. Esto se daría en las próximas 36 horas. Se está desplazando, lo ven ustedes en las imágenes, hacia el occidente, una velocidad de 65 kilómetros por hora. La alerta está en el archipiélago de San Andrés, de Providencia, de Santa Catalina y Los Cayos. El día de hoy, justamente en esta zona se han presentado en las últimas horas condiciones nubosas, lluvias moderadas a fuertes y tormentas eléctricas, vientos que se están dando de hasta 13 nudos, es lo que ha dado a conocer el IDEAM con las imágenes de este ciclón tropical. Repito, hay posibilidad, 90% de probabilidades de que se convierta en tormenta tropical en las próximas 36 horas. Muy bien, nos vamos a continuar este recorrido por las regiones de nuestro país y estamos muy pendientes de la situación del invierno, fuertemente afectadas varias regiones y una que siempre desafortunadamente ha sufrido, es la Mojana Sucreña, más de 35.000 familias damnificadas. Entre el agua permanecen los habitantes de la Mojana en Sucre, quienes se han tenido que enfrentar a las inundaciones que azotan la región por la intensa temporada de lluvias y el desbordamiento del río Cauca. Las autoridades se encuentran en máxima alerta y esperan que el paso del ciclón tropical Tu no agrave la situación en esta población. Tenemos una gran tragedia. Esta lucha contra la furia de la naturaleza que nos está dejando más de 35.000 familias damnificadas. Hemos hecho enormes esfuerzos entre el gobierno nacional y los gobiernos locales, pero es insuficiente. Ha sobrepasado nuestra capacidad y necesitamos la solidaridad de todos. El mandatario señaló que se logró gestionar con el gobierno nacional recursos por el orden de los 38.000 millones de pesos para la atención de los damnificados. Logramos concretar en un puesto de mando unificado con el gobierno nacional más de 38.000 millones de pesos que pronto llegarán para compensar a todos los pequeños agricultores y ganaderos que lo perdieron todo. Se han entregado ayudas humanitarias y se van a entregar más de 7.000 millones en ayudas humanitarias más. La gobernación también lanzó la campaña SOS Sucre, por medio de la cual buscan la donación de alimentos no perecederos y artículos de primera necesidad para las familias damnificadas. 7 de la mañana, 33 minutos. Nos vamos ahora al departamento de Antioquia, que también está sufriendo todas estas emergencias invernales. Las autoridades han anunciado una inversión de más de 100.000 millones de pesos para ayudar a restablecer el tránsito en distintas carreteras afectadas por el invierno. Además, dicen las autoridades que este invierno que están viviendo es de los más fuertes en los últimos años. Este ha sido un año pasado por las lluvias. Cerca de 530.000 metros cúbicos de tierra han sido recogidos durante esta temporada en Antioquia. Hacemos también un llamado a la solidaridad, a los privados, a las concesiones, a los contratistas, a las empresas mineras, a las canteras, a las empresas agrícolas, para que la maquinaria, los materiales que puedan aunar a estos esfuerzos lo hagan a través de la Secretaría de Infraestructura. Ante esto, las autoridades presentaron un plan con recursos que estarán destinados principalmente para el mantenimiento de todas las vías del departamento, que en su mayoría han sufrido afectaciones en un 75%. De esos dineros, 55.000 millones de pesos serán para vías secundarias, 30.000 millones de pesos para compra de maquinaria amarilla y 10.000 millones de pesos para atender las vías terciarias en los municipios. Es importante que el gobierno nacional analice la declaratoria de una emergencia no solo en Antioquia, sino en otros departamentos, para atender y apoyar esta temporada que en Antioquia ha tenido más de 300.000 millones de pesos de pérdidas directas. Según el gobernador de Antioquia, ya van 43 personas fallecidas, lo que representa el 30% de todo el país. 7 de la mañana, 35 minutos. De Antioquia nos vamos al Valle del Cauca, exactamente a Tuluá, donde varias instituciones están realizando una donatón en pro de los damnificados luego del incendio que se presentó en uno de los pabellones. Además de resultar varios de estos reclusos heridos, pues no tienen elementos de cuidado básico. La donatón está siendo liderada por la Secretaría de Salud Departamental con el fin de ayudar a aquellas personas que lo perdieron todo en el incendio del pabellón número 8 de la cárcel de Tuluá. Con la pérdida de vidas de un número muy importante de reclusos y la pérdida de
todos los bienes que tenían otro número importante de reclusos. Les invitamos a ser solidarios con ellos, necesitamos ropa, artículos de aseo, toallas, cobijas. Los elementos más necesarios serían ropa y abrigo. Especialmente ropa de hombre en muy buenas condiciones o nueva. Mientras se recolectan ayudas para los sobrevivientes, las familias de los fallecidos buscan recursos para su sepultura. Que lo llaman ahí, sí, lo que supuestamente que yo iba a responder por todo, pero esta es la hora que no. No sabemos nada, no han dicho nada, no sabemos nada. No, una cosa, un caos muy duro, que tuve que uno prestaron por donde pudo para poder uno desplazarse hasta acá, porque una cosa de repente así, ¿no? Lo que dijeron que iba a responder hay que esperar para ver. Para estas familias, desde la Defensoría del Pueblo se adelanta la gestión para conseguir el dinero necesario y así brindarles una despedida digna. Y a las 7:37, más de esta tragedia ocurrida en Tuluá, ya Medicina Legal terminó la labor de reconocimiento de los 51 reclusos que perdieron la vida luego de este incendio en la cárcel. En el proceso participó un equipo interdisciplinario conformado por médicos, antropólogos y técnicos en rayos X, entre otros especialistas, quienes finalizaron el abordaje forense. Los restos mortales de las víctimas fueron plenamente identificados. 26 de estos cuerpos ya fueron entregados a sus familiares. Muy bien, 7:37 en alerta están 3 zonas del país por plan pistola de grupos armados ilegales. Un policía y un soldado fueron asesinados a manos de estos grupos armados ilegales en Sucre. La situación es complicada. El Clan del Golfo tiene amenazados a los policías en varios municipios. Un nuevo asesinato bajo la modalidad de plan pistola ejecutado por grupos al margen de la ley cobró nuevamente la vida de un policía en Banco de Arena, zona rural de la ciudad de Cúcuta. El patrullero Henry Javier Castillo realizaba acciones cívico-militares con la comunidad cuando un francotirador lo impactó con 2 tiros, uno de ellos en su cabeza, que de inmediato le quitó la vida. La policía ofreció una recompensa para dar con los responsables. Pude establecer que la muerte de nuestro uniformado fue ocasionado por acciones de francotiro. Asimismo, hoy ofrecemos una recompensa hasta 50 millones de pesos a quien nos ayuda a identificar y capturar a los responsables de este hecho. Pero este no fue el único ataque contra la fuerza pública. Esta madrugada, un soldado del ejército fue asesinado cuando tropas del comando de la Fuerza de Tarea Vulcano, perteneciente a la Segunda División, quienes patrullaban en zona rural de Tibú, norte de Santander, fueron atacados con artefactos explosivos. Producto de las esquirlas, el soldado Michael David Ramírez perdió la vida. La activación de los explosivos, al parecer, fue realizada por disidencias del Frente 33 de las FARC. Sumado a lo anterior, el Clan del Golfo inició un plan pistola en Sucre, puntualmente en Sincelejo, San Onofre, Toluviejo y Chalán, donde 3 policías resultaron heridos en los últimos 4 días. $7.39, lo que será noticia, mes nuevo, 1 de julio, alzas nuevas, han subido las tasas de interés. Ya vamos a analizar ese tema con Joana Polanco. Ha anunciado el ministro de Minas que va a subir el precio de la gasolina y también ha anunciado que va a subir el precio de las pipetas de gas. 3.4 millones de familias todavía utilizan este tipo de gas para su diario vivir. Así que lo que ha dicho Alejandro Martínez es que el precio del gas en pipetas que se vende a las distribuidoras va a subir un 39%. ¿Esto qué implica en la realidad? Un aumento para la venta al público, usted que nos ve, que nos escucha, que compra estas pipetas de gas, entre el 14 y el 16%. Así que si un cilindro de estos de 40 libras le costaba 84.700, pues prepárese porque va a tener un aumento entre 11.800 y 13.500 pesos. Sube el gas doméstico. Volvemos, 7 de la mañana, 49 minutos, y como siempre saludamos a Joana Polanco, que llega con más data. Joana, es viernes, esa es la buena noticia. Así es, Jenner, es viernes y además no cualquier viernes, es viernes de puente. Es viernes de puente, tercer puente consecutivo, el último consecutivo que vamos a tener. Óigame, Joana, pues tal como se esperaba, el Banco de la República subió las tasas de interés.
Así es, Jenner. Miren, en principio pues se daba por descontado que la subida iba a ser de 100 puntos básicos, pero en los últimos días pues los analistas ya habían revelado a través de diferentes encuestas como la de Fedesarrollo, por ejemplo, que esperaban un aumento de 150 puntos básicos, como efectivamente se dio, con lo que la tasa de intervención se ubica entonces en 7.5%, nivel que no se veía desde 2017, cuando el país tuvo pues el tipo de intervención más alto, que en ese entonces alcanzó el 7.75%. ¿Cuáles fueron las razones, Jenner, que llevaron a la emisora a subir la tasa en esos 150 puntos básicos? Primero, como es obvio, la inflación. Recordemos que si bien en mayo vimos una pequeña corrección de 0.84 respecto al mes de abril, pues para el mes de junio los analistas están esperando un nuevo repunte. Segundo, el crecimiento en el primer trimestre del año, el PIB fue de 8.5%, un alza importante frente a lo previsto, que era del 7.2%, lo que llevó pues a un aumento de la expectativa del equipo técnico respecto al crecimiento para este año, que ahora es de 6.3%, frente a lo que se había calculado antes, que era del 5%. Tercero, el exceso de demanda. En el primer trimestre el déficit de la cuenta corriente llegó a 6.4% frente al 4.1% que se había visto en el mismo periodo del año anterior. Y a esto pues hay que sumarle la recuperación del empleo, que según los datos publicados ayer por el DANE, pues hubo 950.000 nuevos puestos de trabajo. 950.000 personas que al conseguir empleo estabilizan su ingreso y aumentan su capacidad de consumo. Entonces, de esta manera, Jenner, el director del Banco de la República, pues sustenta la decisión y ha dicho que para llegar a esa meta de inflación del Banco de la República, que es del 3%, es decir, que está bien lejana, no bastará con no ser tan expansivos como durante la época de la pandemia, sino que podría ser necesario movernos a una situación en la que la política monetaria sea un poco más contractiva. Ahora, Joana, muchos se preguntan, ¿y esto qué tiene que ver conmigo? Esto va a repercutir sin duda en el tema de las tasas de crédito de los colombianos. Si yo voy a hacer una compra con mi tarjeta, lo tengo que pensar 2 veces. Así es, Jenner, mire, sin duda, desde hace varios meses veníamos explicándole a los televidentes aquí en Más Data que era el momento de adquirir, por ejemplo, un crédito de vivienda, porque las tasas han venido subiendo y es lo que en última se pretende con el aumento de tasas, desincentivar el consumo presente y favorecer el consumo futuro. Es decir, ¿qué diría la lógica que deberíamos hacer? Si yo quiero comprar mi casa, pero las tasas ya hoy están muy altas y van a seguir subiendo, pues por el contrario, los bancos están premiando ese ahorro, pagando mejores tasas. Entonces, yo debería invertir esos recursos que tengo destinados para mi cuota inicial en tasa fija a una buena tasa y cuando empiecen a moderarse las tasas, usar mis ahorros más esos rendimientos para comprar mi casa, que seguramente voy a tener que endeudarme en un monto menor o poder comprar algo mejor por esos rendimientos, ¿verdad? Y en cuanto a los créditos de consumo, fíjese, ayer como todos los fines de mes, pues la Superfinanciera publicó la tasa de usura, que para el mes de julio va a ser del 31.92%, para la modalidad de crédito de consumo y ordinario, es decir, ese es digamos que los intereses para las tarjetas de crédito, que a veces las usamos de manera como tan fácil y sin pensar, Jenner, pues está subiendo la tasa, cada vez es más caro, así que hay que tener mucho cuidado, guardarlas y solo sacarlas cuando sea estrictamente necesario. Cuando sea absolutamente necesario. Muy bien, Joana, gracias y feliz puente. Igualmente para usted, Jenner, para todos los televidentes, no olviden ingresar a www.ifx.com si quieren estar al tanto de todo lo que ocurre en las finanzas y la economía. Nos vemos la próxima semana, el martes, con más data. De la mañana llegamos al final de esta primera emisión de Redma Noticias, comenzando un nuevo mes, ya lo saben. Nos reencontramos a las 12:30.